Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estamos comprometidos con las evidencias del diluvio universal. Vamos a trabajar en los próximos videos los siguientes puntos. Primero, en los puntos geológicos. Vamos a hablar sobre cómo se formó la cordillera medio-oceánica, tanto el Atlántico como el Pacífico. ¿Cuáles son los componentes principales para la geoformación o la geoformación de la Tierra? Vamos a hablar de las trincheras oceánicas, de los terremotos y del anillo de fuego, de las variaciones magnéticas en el suelo oceánico, de los cañones submarinos, del carbón y petróleo, de los hidratos de metano. Posteriormente hablaremos, ya cuando terminó el diluvio, de la era del hielo, de los mamuts congelados que se han encontrado en Siberia y en Alaska. Vamos a hablar de cómo se formaron las cadenas montañosas, de la tectónica vertical. Vamos a hablar, por supuesto, de los grandes cañones de la Tierra, especialmente del Gran Cañón, que ha sido muy estudiado. Vamos a estudiar, por supuesto, de las volcanes y lava, el gran vulcanismo que hubo a partir del diluvio universal y que cada vez sigue habiendo, pero cada vez con menor intensidad. ¿Qué pasó con el vulcanismo? Vamos a hablar del calor geotérmico, cómo se genera este calor geotérmico. Vamos a hablar de todos los estratos. Ya hemos hablado de los sedimentos, de los estratos, cómo se formaron todos los sedimentos estratificados. Vamos a hablar de la piedra caliza, de la roca metamórfica, de las mesetas, de las superficies de planificación, de los domos de sal, de los fumadores de moho y humos negros, de los fumadores de las profundidades que hay saliendo en los volcanes que sacan sus fumarolas negras. Vamos a hablar dónde estaba el Polo Norte antes de que se movieran las placas, las hidroplacas y las placas de la Tierra. Y vamos a hablar de los cometas, de los asteroides, de los meteoritos, de los objetos transneptunianos, de la radioactividad de la Tierra. Vamos a hablar también de la genética de poblaciones. Vamos a hablar de la demografía, de la historia de los pueblos, cómo se fueron distribuyendo, cómo se han distribuido. En fin, es muy amplio lo que tenemos que hablar. Vamos a tener paciencia, vamos a ir poco a poco construyendo esto. Si quieren algún tema en particular, con mucho gusto me lo solicitan. Y si no lo he estudiado, lo estudiamos con mucho gusto. Vamos a estudiar los datos. No vamos a inventar nada. Vamos a sustentar todo lo que yo diga aquí con datos, con hechos, con investigaciones. No vamos a hacer especulaciones. Vamos a hablar puros hechos. Vamos a hablar qué ha pasado. ¿Sí? Los hechos hay que interpretarlos. Entonces, ¿cómo los interpretamos? ¿Cómo vamos a interpretar estos hechos? ¿Sí? Esta realidad nos va a llevar a entender cómo estaba la Tierra antes del diluvio universal. Hay un estudio muy interesante que es el estudio de la hidroplaca. Vamos a estudiar la hidroplaca. ¿Cómo estaba antes de la inundación, antes del diluvio universal? ¿Cómo estaba la corteza terrestre? Vamos a hablar de la tectónica de placas y si esta es posible o no es posible. Vamos a ver si es cierto que la teoría de tectónicas de placas es correcta, con datos, con hechos. Y, por supuesto, vamos a hablar, y esto es muy importante, de cómo se hace todo el proceso de geomorfología, cómo se construyen las montañas, cómo se construyen los valles, los cañones, las planicies y los ríos sinuosos. Bueno, hay muchísimo que platicar, son demasiada información, pero vamos a irnos poco a poco. Vale la pena. Vale la pena porque es importante estudiar esto. Muy bien, todos esos puntos vamos a estudiar. No se preocupen, lo vamos a hacer muy poco a poco, video tras video, sustentando todo. Entonces voy a empezar
con los factores favor de la pendiente geológicos, y están porque es constituidos lo por más agua importante con una en el abundante río. carga Bueno, de más sedimentos importante en lo espiritual y, suspensión, por lo que les supuesto, confiere una la mayor historia densidad. humana, sino quién habría para Se dan sobre contarlo. todo en zonas de Pero talud, donde está la pendiente es también mayor toda y la los cuestión flujos se geológica. movilizan en Pues eventos vamos a empezar con puntuales las por la bases inestabilidad de los sedimentos físicas, acumulados en las ¿sí?, mismas, teniendo y una gran capacidad geológicas, erosiva. todas las bases físicas que hay El desencadenante de sobre dichos la geología movimientos de la puede Tierra. ser la actividad ¿Cómo sísmica, muy está frecuente en compuesta la márgenes Tierra? activos. ¿Cómo funciona La la Tierra? repetición de estas ¿Cómo corrientes genera la trabaja excavación la de los gravedad en la cañones, Tierra? que por su ¿Cómo están carácter sus elementos remontante termina químicos? por afectar ¿Y igualmente a por la qué es una plataforma. Tierra súper especial? No hay ningún otro Cuando las planeta que se corrientes llegan hasta equipare la a la desembocadura Tierra del o cañón, se haya se descubierto deposita algo su carga parecido, debido a similar la pérdida en brusca el de la universo. pendiente, Es muy dando difícil, lugar a tenemos muy abanicos poca visión submarinos. del universo. A estas Apenas corrientes de estamos conociendo turbidez el se universo. asocia también la Pero, deposición de por lo turbiditas. pronto, lo que conocemos de cerca, no hay nada que se parezca a la Tierra. Es más, nada se parece al sistema solar. El sistema solar es único, ¿sí?, con sus planetas rocosos y sus planetas gaseosos. Bueno, vamos a estudiar todo esto porque es maravilloso partir de la realidad, no de la ficción. Y a partir de esa realidad, interpretemos datos, veamos quién interpreta de una forma y quién interpreta de otra, y comparemos las interpretaciones. Aprendamos a pensar, aprendamos a reconocer lo que es. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los científicos descubren las cosas? Pues lo hacen a través de un método, el método científico. Este método, por lo tanto, es el procedimiento que usan los científicos que les permite obtener conocimientos sobre un determinado tema y así responder preguntas, resolver problemas y explicarlos con el fin de que sean útiles para la vida de las personas. Este método consta de una serie de etapas o pasos. El primero consiste en observar un fenómeno, luego te planteas una pregunta, después buscas información, luego formulas una hipótesis, después compruebas con un experimento. Si es que no logras comprobar tu hipótesis con el experimento, no verifica, entonces vuelves a reformular otra hipótesis y así. Una vez que compruebes esa hipótesis, recién elaboras una conclusión. Vamos a proponer un ejemplo donde examinaremos cada una de estas etapas o pasos del método científico. El primer paso consiste en observar la aparición del fenómeno. En nuestro caso, vemos un hermoso y enigmático arco iris. Al observarlo detalladamente nos fijamos en su forma, un arco de circunferencia, luego nos detenemos en la belleza de sus colores. Podemos distinguir hasta 7 colores. También nos damos cuenta que el arco iris aparece cuando llueve y hace sol, pero al mismo tiempo, porque en otras oportunidades, cuando solo hace lluvia no aparece, ni tampoco cuando sale todos los días el sol no observamos el arco iris. ¿Recuerdas cuando éramos niños y hacíamos preguntas sobre todo lo que veíamos? Pues sucede que desde que nacemos tenemos el germen de la ciencia en nuestros genes, porque siempre hacemos preguntas. Cuando te formulas una pregunta, ya eres un pequeño científico. Para nuestro ejemplo, la pregunta sería, ¿por qué se forman los arcoíris? Luego de hacer esta pregunta, lo siguiente que haces es buscar información. Las primeras respuestas las obtienes de las personas que están cerca de ti, tus padres, tus maestros, tus amigos, tus compañeros. Después buscas información en libros o en internet, todo acerca del fenómeno que quieres conocer. Para nuestro ejemplo, leyendo descubrirás que otras personas hace mucho tiempo se hicieron las mismas preguntas que tú y llegaron a algunas conclusiones. Por ejemplo, hace mucho tiempo un científico, Isaac Newton, descubrió que la luz no es blanca y que se puede descomponer en 7 colores. Lo descubrió a través de un experimento. Haciendo pasar la luz a través de un prisma, logró descomponer la luz que proviene del sol en 7 colores. Con toda esta información, vamos al siguiente paso. Después de la observación y la información obtenida, tienes que plantear una posible explicación del fenómeno, tratando de responder la pregunta que te formulaste al inicio. ¿Por qué se produce? Esta explicación se llama hipótesis y no es más que una posible respuesta a una pregunta y que se puede poner a prueba. Por lo tanto, razonemos de este modo. Sabemos que el arco iris es un fenómeno relacionado con el comportamiento de la luz, puesto que solo sucede en presencia del sol y que el agua está relacionada con su ocurrencia, ya que solo aparece cuando llueve. La hipótesis sería así.
Vista la información previa sobre la descomposición de la luz, el arco iris se debe a que la luz solar interactúa con las gotas de modo similar como lo hacía la luz que proviene del Sol y el prisma. ¿Recuerdas el experimento de Newton? En consecuencia, se descompone en diferentes colores debido a la presencia de las gotas de lluvia. Habíamos dicho que una característica de la hipótesis es que se puede poner a prueba, y precisamente eso es lo que hace la experimentación, el paso más importante en el método científico. Por lo tanto, la hipótesis se confirma o se rechaza con experimentos que reproduzcan las condiciones bajo las cuales ocurre el fenómeno estudiado. Para nuestro ejemplo, podríamos simular la lluvia con una manguera de esas que se usa para regar los jardines, haciendo una ligera presión en la salida del chorro de agua y colocándonos de espaldas al sol de tal modo que podamos comprobar que en el horizonte de nuestra lluvia artificial aparece un pequeño arco iris. A partir del experimento, afirmamos que nuestra hipótesis es válida, porque bajo las mismas condiciones que se dan en la naturaleza se ha producido un arco iris. Pero si no se comprueba, entonces tenemos que regresar y reformular nuestra hipótesis inicial con la nueva información adquirida. En el gráfico vemos que se ha comprobado la hipótesis. Se ha reproducido un pequeño arco iris. Por lo tanto, se ha validado la hipótesis. No es necesario plantear nuevas hipótesis. Pues bien, llegamos a una conclusión, que viene a ser la respuesta a la pregunta planteada inicialmente. ¿Por qué se forman los arcoíris? Bien, un arcoíris es la luz reflejada y modificada por gotas de lluvia. Luego, si seguimos investigando, descubrimos que la ciencia es un compendio de teorías. Una teoría es un conjunto de reglas que describen el comportamiento de un sistema concreto. En el caso del ejemplo, la situación mostrada pertenece a la teoría corpuscular de la luz. Luego, si seguimos avanzando, nos encontramos con las leyes, que son reglas particulares que se encuentran presentes en todas las teorías, por lo que se les considera de aplicación universal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la ciencia no hay nada absoluto, ni que no resista una contradicción. Precisamente ahí radica parte de su belleza, puesto que no hay nada que no pueda ser refutado y suele suceder que cuando respondemos una pregunta satisfactoriamente surgen otras preguntas y así sin cesar, retroalimentándose constantemente, con la posibilidad de que alguna de ellas pueda hacer que quizá en algún momento cambie todo. Bueno, seguimos trabajando con la estructura del diluvio universal. Muchas gracias.